Aún puedo escuchar el golpe seco de la puerta del coche abriéndose contra el viento, un sonido que se mezcló con mi propio grito cuando supe que iba a morir. Estaba embarazada de 5 meses cuando mi padre me empujó fuera de un coche en movimiento, como si mi vida, y la vida que crecía dentro de mí, no significaran absolutamente nada. Recuerdo la sensación de flotar por un instante, de sentir el aire cortarme la piel antes de tocar el asfalto ardiente. Aquel segundo, ese segundo interminable en el que pensé que ya no habría un después, se quedó grabado en mí para siempre. Y aún así, sobreviví. Y todo lo que ocurrió después transformó mi destino de una forma que jamás habría imaginado. Antes de seguir, dime en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me ayuda a sentir que no estoy hablando sola, que hay alguien del otro lado escuchando una historia que durante décadas guardé solo para mí. Porque no es fácil regresar a ese día ni a los días que lo precedieron, pero sé que alguien, en alguna parte, puede necesitar escucharlo. Tenía 17 años cuando descubrí que estaba embarazada. Era apenas una muchacha intentando aparentar que tenía el control de algo que en realidad me superaba. Recuerdo claramente el momento en que vi las 2 líneas en el test. Eran tan pequeñas, tan simples, y sin embargo trastocaron todo. La alegría y el miedo me golpearon al mismo tiempo. Es extraño cómo 2 emociones completamente opuestas pueden convivir en un solo latido del corazón. Daniel, el padre del bebé, tenía 19 años. Trabajaba en un taller mecánico y me prometía amor cada domingo por la tarde, como si esas palabras fueran suficientes para construir un futuro. Cuando le dije que estaba embarazada, vi cómo la sangre desaparecía de su rostro. Bajó la mirada, respiró hondo, se llevó las manos al cabello y, después de un silencio que me partió el alma, murmuró: «Necesito pensar». Pensar. Como si la vida que ya crecía dentro de mí dependiera de su reflexión. Al día siguiente, ya no estaba en la ciudad. Desapareció sin explicación, sin despedida y sin ninguna intención de asumir la responsabilidad que nos unía. Y yo me quedé sola, completamente sola. Mi madre era una mujer frágil, enferma del corazón, con una dulzura que parecía siempre a punto de quebrarse. Mi padre, en cambio, era todo lo contrario. Un hombre rígido, acostumbrado a creer que la autoridad se imponía a través del miedo y del silencio. Sabía que contarle mi embarazo sería difícil, pero no imaginé que sería devastador. Intenté ocultarlo durante semanas, pero el cuerpo siempre habla. Una mañana, los vómitos me sorprendieron en la mesa y él lo escuchó todo. Cuando salí del baño, su mirada ya lo decía todo. Era como pararme frente a un juez que ya había dictado la sentencia. Cuando le confesé que estaba embarazada, lo vi transformarse. Su rostro se endureció como piedra. No gritó al principio, lo cual fue todavía peor. Habló bajo, con una frialdad que dolía más que cualquier grito. «Has destruido nuestro nombre. Has hundido a tu madre en la vergüenza. ¿Cómo pudiste?» Le conté sobre Daniel, sobre cómo me había dejado, sobre cómo yo quería asumir la responsabilidad. Él no escuchó. En los días siguientes dejó de hablarme por completo. Caminaba por la casa como si yo fuera una sombra indeseada. Mi madre lloraba en silencio, incapaz de enfrentarlo, atrapada entre su enfermedad y el miedo a despertar la furia de mi padre. Las semanas que siguieron fueron un infierno. Él bebía cada vez más, y cuanto más bebía, más impredecible se volvía. Yo cerraba la puerta de mi cuarto por las noches, comía cuando él no estaba, trataba de desaparecer dentro de la misma casa en la que se suponía que debía sentirme segura. Hasta que llegó el día que cambiaría mi vida para siempre. Era una mañana calurosa, densa, de esas en las que el aire parece anunciar que algo terrible está por suceder. Mi padre llegó más temprano de lo habitual, tambaleándose ligeramente, con el olor a alcohol impregnado en su ropa. Me miró fijamente, pero no a los ojos, miró mi vientre. Y dijo: «Agrega tus cosas. Te llevaré a casa de tu tía». Sentí un pequeño alivio. Mi tía siempre me había tratado con cariño, y por un instante creí que quizás, al fin, algo se arreglaría. Pero cuando subimos al coche, supe que algo estaba mal. Tomó el camino contrario. Aceleraba demasiado. No decía una palabra. Le pregunté a dónde íbamos, pero el silencio fue su única respuesta. Un silencio que era peor que un golpe.
Un silencio que anunciaba una decisión que yo aún no comprendía. Apreté mis manos sobre mi barriga. El miedo comenzó a treparme por la espalda como un animal vivo. Y entonces él habló. Con una voz baja, casi ronca, «Ya no eres mi hija». En ese instante supe que estaba en peligro. No un peligro menor, no un enojo pasajero. Era como mirar en los ojos de un extraño. Uno capaz de cualquier cosa. Intenté razonar, lloré, le pedí que parara. Nada funcionó. Él solo aceleraba más. De pronto, soltó una mano del volante y desabrochó mi cinturón. El sonido del enganche abriéndose fue como un disparo dentro de mí. Intenté sujetarme, pero él abrió la puerta de golpe. Y antes de que pudiera gritar, me empujó hacia la carretera. El mundo giró de una manera imposible cuando mi cuerpo salió despedido del coche. Sentí el golpe del viento en el rostro, el vacío bajo mis pies, el horror absoluto de saber que nada me iba a sostener. Luego vino el impacto. El asfalto ardía como fuego vivo. Mi piel se abrió en varios puntos, mis brazos y piernas rodaron sin control, y mi vientre, mi bebé, era lo único que intentaba proteger instintivamente, aunque mis brazos no obedecían del todo. Recuerdo el sabor metálico de la sangre en mi boca, la sensación de que el aire se me escapaba de los pulmones como si alguien me lo robara. Y luego, el silencio. Ese tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino un zumbido inevitable que nace cuando el cuerpo está al borde de apagarse. No sé cuánto tiempo permanecí ahí, tirada a un costado de la carretera. Podían haber sido minutos o una eternidad. El sol abrazaba mi piel abierta, la sangre formaba pequeños riachuelos alrededor de mí, y cada respiración me dolía como si me clavaran cuchillas en las costillas. Lo único que podía pensar, entre destellos de conciencia, era en mi bebé. Colocaba una mano temblorosa sobre mi vientre, intentando sentir algún movimiento, algún signo de vida. «Aguanta, por favor», susurré sin voz. Pero no tenía fuerzas. Mis párpados se volvían pesados, mi mente se desvanecía. Estaba segura de que moriría allí, de que ese pedazo de carretera sería mi último recuerdo del mundo. Y entonces escuché un motor. Al principio lo confundí con un sueño, un ruido inventado por mi cerebro para consolarme. Pero no, se acercaba, se hacía más fuerte. Intenté levantar la cabeza, pero el dolor me lo impidió. Lo único que pude hacer fue mover un dedo, como si ese pequeño gesto pudiera llamar la atención de quien estuviera al volante. El coche frenó. Escuché cómo las llantas mordían el asfalto al detenerse. Una puerta se abrió de golpe y los pasos corrieron hacia mí. Una sombra se inclinó sobre mi cuerpo. «Dios mío, ¿qué te ha pasado?», dijo una voz masculina, grave, firme, pero cargada de una preocupación tan genuina que por un instante sentí que mi corazón se soltaba de un nudo. Intenté hablar, pero solo salió un hilo roto. «Mi bebé, por favor, mi bebé». Sentí unas manos grandes acomodarme con cuidado, como si fuera de cristal. «Tranquila, ya estás a salvo», dijo. Su voz tenía una autoridad tranquila, como alguien acostumbrado a actuar bajo presión. Me cubrió con su chaqueta. Yo apenas podía ver su rostro, pero noté el brillo metálico de un broche en su camisa. Aquello parecía un grado militar. No supe cuál, pero supe que era un hombre acostumbrado a proteger, a decidir, a actuar. Me levantó en brazos con una delicadeza que no esperaba de alguien con manos tan fuertes. Recuerdo haber apoyado la cabeza contra su pecho y sentir su respiración firme, controlada, mientras me llevaba al coche. Cada movimiento era un infierno, pero dentro de mí nació una pequeña chispa de esperanza. «Por favor, mi bebé», repetí. «Haré todo lo posible», me respondió. Perdí el conocimiento antes de llegar al hospital. Solo recuerdo fragmentos borrosos, luces blancas pasando rápidamente sobre mí, voces urgentes, manos tocando mis heridas, alguien diciendo algo sobre hemorragia, otro preguntando sobre la edad gestacional. Después, oscuridad. Cuando desperté, estaba en una habitación desconocida. Olía a desinfectante y el sonido de los monitores marcaba un ritmo que parecía burlarse de mi torpeza para entender dónde estaba. Abrí los ojos con dificultad y lo primero que sentí fue dolor. Dolor en todo el cuerpo. Dolor en el alma. Dolor al respirar. Dolor al recordar. Intenté incorporarme,
pero una punzada en el brazo izquierdo me obligó a detenerme. Tenía una férula, vendas y moretones por todas partes. Y entonces lo vi, sentado en una silla a mi lado, dormido, con el cuerpo inclinado hacia adelante y las manos entrelazadas, como si hubiera permanecido horas vigilando. Era el hombre que me encontró en la carretera. Tenía el semblante cansado, las ojeras marcadas, la camisa arrugada. Pero había algo noble en él, algo que me hizo sentir que no estaba sola, aunque no sabía su nombre. «Señor», susurré. Él abrió los ojos de inmediato, como si hubiera estado esperando cualquier sonido. «Estás despierta», dijo, y acercó la silla a la cama. «Estás en el hospital San Gabriel. Te encontraron con varias fracturas, heridas graves y síntomas de traumatismo. Pero estás viva. Tu bebé también, aunque los médicos están vigilando de cerca». Cuando escuché eso, las lágrimas se agolparon en mis ojos. «Pensé que lo había perdido», murmuré. Él negó con la cabeza con suavidad. «Aún no. Está luchando. Igual que tú». Le pregunté su nombre. «Coronel Esteban Ruiz», respondió con una sonrisa breve, tímida, como si no quisiera que el título pesara demasiado en aquel momento. «Puedes llamarme Esteban». Yo le dije el mío. «Clara». Mi voz tembló cuando dije mi nombre, como si pronunciara una parte de mí que llevaba tiempo escondida. Le pedí que me contara qué había pasado, cómo me había encontrado. Me dijo que estaba conduciendo de regreso a su casa, que había pasado por esa carretera cientos de veces, pero que ese día sintió algo extraño, una inquietud que lo obligó a reducir la velocidad. «Al principio pensé que era basura en el arcén», confesó. «Pero algo en mi interior dijo que no debía seguir. Y cuando bajé, te vi». No supe qué responder. ¿Cómo agradeces a alguien que literalmente te salvó la vida? ¿Cómo encuentras palabras para llenar un abismo así? Antes de que pudiera decir algo, la puerta se abrió y entró una doctora. Su expresión era seria. Después de revisar mis signos vitales y mis heridas, dijo: «Tenemos que hablar sobre el bebé». Mi corazón se detuvo un segundo. El trauma fue severo. Hay riesgo de parto prematuro. Estamos haciendo todo lo posible, pero debemos prepararnos para cualquier escenario. Sentí el mundo derrumbarse una vez más. Pero Esteban colocó su mano sobre la mía. No dijo nada. Solo estuvo allí. Y esa simple presencia fue suficiente para que yo encontrara un hilo al que aferrarme esa noche. Los días que siguieron fueron una mezcla de dolor, incertidumbre y una serie interminable de exámenes. El tiempo en el hospital se movía de una manera extraña, lento como una agonía, rápido como un susto. Yo flotaba entre el miedo a perder a mi bebé y el intento desesperado de mantenerme consciente del mundo que me rodeaba. Esteban, el coronel, se convirtió en una presencia constante. No tenía por qué quedarse allí, no tenía ninguna obligación. Pero lo hacía. A veces dormía en la silla, otras veces se quedaba leyendo en silencio, siempre atento a cualquier movimiento mío. No hablaba demasiado, pero cuando lo hacía, cada palabra tenía el peso exacto de lo necesario. Una madrugada, desperté con la sensación de estar ardiendo por dentro. La fiebre llegó sin aviso. Mi piel estaba empapada de sudor y el mundo giraba como un carrusel roto. Llamé a la enfermera, casi sin voz, y pronto la habitación se llenó de médicos moviéndose con urgencia. «Infección», escuché decir. «Necesitamos actuar rápido». Una enfermera tomó mi mano, pero yo buscaba otra. Buscaba a Esteban. Cuando lo vi entrar, con el rostro preocupado y los pasos apresurados, sentí un alivio que no sé explicar. Él se acercó, tomó mi mano con fuerza y dijo: «Estoy aquí. No voy a irme». Entre delirios provocados por la fiebre, creo que le conté cosas que nunca había dicho en voz alta. Recuerdos de infancia, miedos que arrastraba desde pequeña, detalles de mi vida que nunca compartí con nadie. Él escuchaba. A veces respondía con palabras tranquilas, otras veces simplemente con su silencio atento. En uno de esos intervalos de lucidez, me habló de su esposa fallecida, Elena. Su muerte lo había dejado vacío, como si una parte de él hubiera sido enterrada junto con ella. Nunca tuvieron hijos. Esa confesión, dicha con una tristeza que lo atravesaba por completo, me hizo entender por qué su presencia a mi lado era tan firme. Tal vez ambos éramos dos almas rotas,
encontrándose en medio de una carretera de dolor. La fiebre finalmente cedió, pero el daño era evidente. La doctora regresó con noticias que temía escuchar. Los riesgos aumentaron. Tu bebé está bajo mucho estrés. Si no logramos estabilizar el embarazo, habrá que intervenir. Intervenir. La palabra resonó en mi mente como una campana de alarma. Sabía lo que significaba, que mi hijo podría nacer demasiado pronto, demasiado pequeño, demasiado frágil para un mundo tan violento. Y así fue. 3 noches después, las contracciones comenzaron. Al principio suaves, luego intensas, luego insoportables. Recuerdo que el dolor se extendía por mi cuerpo como una ola oscura que intentaba arrancarme desde adentro. Los médicos corrieron, las luces me cegaron mientras me llevaban a la sala de parto, y entre el caos y la confusión, solo veía el rostro de Esteban diciéndome, resiste. Estoy contigo. No tuve tiempo de procesar nada. Entre el dolor y la anestesia, la realidad se volvió borrosa. Escuché voces urgentes, el pitido constante de las máquinas, la obstetra diciendo, vamos, Clara, respira, ya casi, y entonces, un silencio tan profundo que sentí que mi alma se detenía, hasta que rompió el aire el llanto más diminuto, más débil y más valiente que había escuchado en mi vida. Mi hijo había nacido. Cuando desperté, estaba nuevamente en mi habitación, exhausta, vacía, con el cuerpo hecho pedazos y el corazón suspendido. Lo primero que hice fue llevarme las manos al vientre, olvidando por un segundo que ya no estaba ahí. La enfermera entró, me sonrió con suavidad y dijo, tu bebé está en la incubadora. Es muy pequeño, pero está luchando. Y luego vi a Esteban entrar en la habitación. Tenía una expresión que jamás había visto en nadie. Una mezcla de orgullo, ternura y algo más que no supe identificar. Es un guerrero, dijo mientras se sentaba a mi lado. Pequeñito, pero fuerte. Lo está intentando con todo. Me contó que había estado con él desde que lo llevaron a cuidados intensivos, observándolo a través del vidrio, hablándole con su voz grave, como si su presencia pudiera darle fuerzas. Lloré. Lloré de alivio, de miedo, de gratitud. Lloré porque en ese hombre que apenas conocía, había encontrado más apoyo del que recibí de toda mi familia. Me sentía rota, débil, confundida, pero él estaba allí, sosteniéndome. Cuando finalmente pude levantarme y caminar hasta la unidad neonatal, ver a mi hijo dentro de aquella incubadora, tan diminuto, conectado a tubos, luchando por cada respiración, me atravesó por completo. Apoyé la mano en el vidrio y le prometí en silencio que nunca lo abandonaría. Nunca. En los días siguientes, Esteban venía a verme al hospital todos los días. Me traía comida, ropa limpia, palabras de ánimo. Me acompañaba a ver a mi bebé y, aunque nunca decía nada directamente, sus ojos dejaban claro que estaba dispuesto a quedarse el tiempo que hiciera falta. Pero cuando llegó el momento de darme el alta, una realidad me golpeó con la fuerza de una ola fría. ¿A dónde iba a ir? No podía volver a casa de mis padres. No podía trabajar aún. No tenía dinero, ni familia, ni recursos. Solo tenía a mi hijo y una voluntad desesperada de sacarlo adelante. Me senté en la cama, temblando de preocupación. Fue entonces cuando Esteban, con la voz más suave que le había escuchado hasta entonces, me dijo, tengo una propuesta. Sentí mi corazón acelerarse. Puedes venir a mi casa. Tengo habitación de sobra. No quiero que lo tomes como caridad. Lo tomes como apoyo. Como lo que cualquier ser humano decente haría. Lo miré sin saber qué decir. Había conocido hombres que usaban su poder para aplastar. Pero Esteban era lo opuesto. Un hombre marcado por pérdidas, pero capaz de ofrecer refugio sin pedir nada a cambio. Acepté, no porque fuera fácil. Acepté porque no tenía alternativa. Y porque, en el fondo, algo me decía que él no me dejaría caer. Cuando crucé el umbral de la casa de Esteban con mi pequeño en brazos, sentí que entrábamos en un país nuevo. El jardín olía a jazmín y todo dentro estaba tan ordenado que parecía un refugio salido de otra vida. Me asignó un cuarto arriba, me mostró dónde dejar las cosas, cómo funcionaba la calefacción, las reglas simples de la casa. No había paternalismo en su voz, había respeto. Me dio privacidad, pero no distancia.
Poco a poco fui descubriendo rincones de una vida que nunca imaginé que podría habitar: la cocina con la ventana que daba al patio, la sala con estanterías llenas de libros, la pequeña oficina que transformó en habitación para el bebé. Cuando abrí la puerta del cuarto que él había preparado para Pedro, sentí un ataque de llanto que me tomó por sorpresa. Había un Moisés, un móvil con aviones de madera, cortinas azul claro. Alguien, sin conocerme, había puesto todo su cuidado para hacer de ese espacio un lugar seguro para un niño que apenas comenzaba a existir. La familia de Esteban apareció pronto. Su hermana, Cecilia, llegó con cestas de ropa y una energía tan práctica que casi parecía magia. Ella organizó el dormitorio, trajo una bolsa con libros infantiles y me habló con la familiaridad generosa de quien no juzga, solo ayuda. Fue Cecilia quien primero me dijo, casi con la voz de quien organiza un ejército para una causa justa: vamos a asegurarnos de que esto no quede impune. Su determinación encendió una chispa que hasta entonces yo no había tenido fuerzas para avivar. Tal vez porque dentro de mí había más miedo que coraje, tal vez porque la herida era todavía tan reciente que cada decisión parecía un riesgo. Pero las cosas comenzaron a moverse. Con la ayuda de Esteban y de algunos contactos que él llamó, un antiguo colega en la policía, un abogado que conocía de sus tiempos en el servicio, se inició un proceso que yo nunca imaginé posible: investigar lo ocurrido, reunir pruebas, reconstruir ese día terrible. No fue fácil. Recordar fue doloroso, repetirlo, frente a oficiales y luego ante un fiscal, me abría viejas fracturas. Pero cada testimonio, cada informe médico que corroboraba mis heridas, cada testigo que describía haber visto un coche que se alejó rápidamente de la escena, tejía una red que me devolvía la dignidad que había sentido arrancada. La policía actuó con rapidez sorprendente. No sé cuánto pesó el hecho de que el hombre que me había salvado fuera un coronel retirado con contactos. Tal vez nada. Supongo que lo que realmente importó fue la evidencia: mis heridas, el testimonio del camionero que había visto el coche, el boletín de atención del hospital. 3 semanas después de mi declaración, mi padre fue detenido. Aún hoy me cuesta describir la mezcla de emociones que sentí: alivio, incredulidad, incluso una extraña calma. En la sala de estar de la casa de Esteban, mientras Pedro jugaba en una pequeña manta a mis pies, supe que la ley finalmente había empezado a caminar a mi favor. Cuando me llamaron para decir que mi padre había confesado, pensé que rompería en pedazos. ¿Qué lleva a un hombre a admitir lo imperdonable? Su confesión no borró lo que hizo, pero fue una forma de reconocimiento público de mi verdad. Para mí, no se trataba solo de venganza, se trataba de que la historia que había escondido durante tantos años fuera reconocida por quienes importaban. Recuerdo el día en que el juez pronunció la sentencia: 12 años de prisión. No hubo júbilo ruidoso, hubo una sensación de clausura, de un capítulo que por fin cerraba para poder abrir otro. La vida en la casa de Esteban se fue normalizando con una naturalidad asombrosa. Hacíamos las compras juntos. Yo aprendía a cocinar platos que nunca antes me habría atrevido a preparar. Él me enseñó a conducir su auto con paciencia y una sonrisa que se anunciaba en sus ojos. Las noches eran las que más me desorientaban. Había veces en que me despertaba con pesadillas en las que caía otra vez del coche, y su mano aparecía en la oscuridad para apaciguar mi temblor. Con el tiempo, la gratitud que sentía por su compañía fue transformándose en algo más sutil, más profundo. No fue un flechazo ni una pasión instantánea. Fue ver cómo, en las pequeñas cosas cotidianas, su cuidado se volvía indispensable. Me cocinaba sopa cuando estaba enferma, le cambiaba las bombillas a la casa sin que se lo pidiera, aprendía los nombres de los libros que yo prefería. Y yo, por mi parte, cuidaba de nuestro hijo con la obsesión protectora de una madre que no admite fallas. Cecilia nunca dejó de estar al lado de Pedro y mío. Su presencia, su voz franca, solía poner orden cuando yo me perdía en dudas. Ella fue la primera en comentarlo en voz alta: si no se lo dices, lo verás con diferentes ojos y te asustará. Si se lo dices, lo verás con claridad. ¿A qué se refería? A lo que todos ya intuíamos, que entre Esteban y yo había algo que iba más allá de una deuda de gratitud. Hablamos, y hablamos mucho. No fue un plan, sino una tregua de honestidad. ¿Podíamos intentar construir algo juntos? ¿Era justo para Pedro?
¿Sería él capaz de ofrecerme la seguridad que nunca tuve? Mis preguntas eran muchas, las respuestas pocas, pero había una certeza. Con él a mi lado, no quería volver a casa de mis padres. Nos casamos en una ceremonia sencilla en el jardín, rodeados por la gente que había ayudado a tender las cuerdas de nuestra nueva vida. No fue una fiesta de ostentación, fue un acto de reconocimiento mutuo, una promesa explícita de cuidado. Cecilia fue testigo. Pedro, aún pequeño, balbuceaba entre risas. El día que dije sí, experimenté una mezcla de alivio y temor. Me casé no para borrar lo vivido, sino para poner una nueva página en el libro de mi vida. Y así, poco a poco, los años fueron pasando con el ritmo de las cosas cotidianas. Yo retomé mis estudios, impulsada por ese deseo de hacer algo con lo que había vivido. Empecé la carrera de enfermería, atraída por el cuidado que una vez me salvó a mí y que yo quería devolver al mundo. Hubo momentos en los que la sombra de mi padre volvía a aparecer en forma de pesadilla o de noticia ocasional. Cuando ocurrió el juicio, mi madre no pudo soportarlo y falleció poco tiempo después, una fragilidad que me rompió por dentro. Fui a su funeral con el gran vacío de no haberle dicho todo lo que necesitaba decir antes de que se fuera. En el entierro, Esteban me sostuvo como si su abrazo fuera un ancla. Fue una prueba más de que nuestra unión no era solo una historia de rescate, sino una elección consciente de permanecer juntos frente al dolor. La carta llegó en un sobre amarillo, con el sello del penal y una caligrafía que reconocí al instante, como si el tiempo no hubiera borrado del todo la mano de quien me había dado la vida. No supe si abrirla en aquel mismo instante o guardarla para después. La dejé sobre la mesa del comedor y me senté a mirarla como quien contempla a un animal herido que no sabe si acercarse a curarlo. Pasaron varios minutos que parecieron horas antes de romper el sello. Las primeras líneas me golpearon con la fuerza de un recuerdo que se rehúsa a morir. Mi querida hija, si aún puedo llamarte así. Y siguió una confesión que dolía y, al mismo tiempo, liberaba. Habló de su infancia violenta, del hombre que fue moldeado por golpes y silencio, del alcohol que le robó razones y ternura, y de la noche en que no supo contener su furia. No ofrecía excusas, ofrecía explicación y arrepentimiento, algo que durante años me había parecido imposible de arrancar de su garganta. En la carta también hablaba del cáncer. Lo decía con una mezcla de miedo y alivio, miedo por lo que le aguardaba, alivio porque parecía comprender que el tiempo se le acababa para intentar reparar lo irreparable. Le enseñé la carta a Esteban. Él la leyó en silencio, sin hacer comentarios elocuentes. Su rostro, como siempre, dijo lo que las palabras callaban. Hablamos largo sobre qué hacer. Ir a verlo, no ir, perdonarlo en una hoja de papel o buscar un cierre real. Decidí que necesitaba mirar a mi padre a los ojos una última vez. No por él, por mí, por esa niña que fue arrojada al asfalto y que todavía, a veces, despertaba con la sensación de caer. El día de la visita al penal fue un trayecto de muchos kilómetros y aún más recuerdos. La sala de visitas era fría y funcional, con una mesa de plástico y 2 sillas. Cuando él entró, lo que vi fue un hombre encorvado por el tiempo y la enfermedad, la fuerza apagada, con los ojos que, sin embargo, conservaban ese brillo humano que alguna vez fue amor. Se arrodilló ante mí sin que se lo pidiera, y en ese gesto hubo más humillación que amenaza. Le hablé con voz calma. Le dije que había leído su carta. Le dije que le perdonaba. No porque mereciera el perdón, eso no dependía de mí, sino porque yo necesitaba dejar de sostener el peso de su culpa en mi pecho. Le dije también que no buscaba olvido, que lo que quería era paz para mí, que necesitaba caminar ligera para poder criar a mi hijo sin que mi pasado me arrastrara hacia abajo. Lo vi llorar como pocas veces he visto llorar a alguien tan endurecido por la vida. Sus sollozos eran la confesión final de un ciclo que hacía daño a varias generaciones. Volví a casa con una sensación extraña, alivio y tristeza mezclados en dosis que no sabía separar. 2 meses después supe que había muerto en la enfermería del penal. Fui al funeral. Fue un acto pequeño, con apenas unas cuantas personas, pero para mí fue uno de los capítulos más complejos. Enterré al hombre que me había dado la vida y, en cierta medida, también a la niña que aún cargaba ese golpe. No hubo celebración, solo una larga despedida en la que permití que las lágrimas fluyeran sin control. La vida, sin embargo,
continuó su ritmo implacable. Con el paso del tiempo, me dediqué a estudiar. Elegí enfermería no por ganas de pasar noches de turno, sino por una deuda sentimental. Aquel hospital en el que me atendieron a medias había salvado a mi hijo y a mí, y yo quise devolver ese cuidado en forma de acción. Los estudios fueron una mezcla de agotamiento y descubrimiento. Entre libros, prácticas y exámenes, fui reconstruyéndome. La maternidad complicaba los horarios, el sueño, la concentración, pero cada vez que me veía atender a un recién nacido o consolar a una madre asustada, sentía que todo el esfuerzo valía la pena. Pedro crecía curioso y fuerte. Su primer año en casa fue una sucesión de noches sin dormir, visitas al pediatra y pequeñas victorias. Su primer baño, la primera vez que sonrió, la primera vez que agarró mi dedo con esa manita tan diminuta que parecía caber en la palma de mi mano como un tesoro. A medida que pasó el tiempo, su personalidad se fue marcando. Era atento, de ojos observadores, con una paciencia inesperada para su edad. Yo lo miraba muchas veces y pensaba que alguna magia nos había favorecido, que a pesar del trauma y del abandono, habíamos construido una burbuja de cariño que lo protegía. La casa de Esteban se fue llenando de sonidos cotidianos. El ruido de la máquina de coser cuando él se entretenía en la carpintería, el olor del café por la mañana, las risas cuando cenábamos juntos. Hubo también pequeños conflictos, momentos de inseguridad mía en los que creía que no merecía tanto cuidado o cuando, por un instante, la sombra de mi padre volvía a mi memoria con la fuerza de una alarma. Hablábamos, y hablábamos mucho. Su paciencia me ayudó a entender que el amor no era solamente un blindaje, sino una decisión diaria. Pedro fue creciendo y con él las preguntas sobre su origen. A los 5 años me preguntó por qué su apellido no era el del hombre que le había dado la vida. Le respondí con la verdad que me pareciera apropiada para su edad. La honestidad, en pequeñas dosis, es una medicina que ayuda más que las verdades absolutas. Con el tiempo, esas conversaciones se fueron volviendo más profundas. Cuando le expliqué la historia completa, lo hice con cuidado, subrayando lo que siempre quise que comprendiera, que la familia es algo que se construye con amor y responsabilidad, y que la violencia nunca está justificada. Él, con la serenidad de quien aprende a aceptar la complejidad de la vida, asintió y me abrazó. «Mamá, tú me salvaste», me dijo una noche, y en esas palabras encontré una prueba de que había hecho lo correcto. Avancé en mis estudios, trabajé en turnos nocturnos en la sala de maternidad y pasé tardes estudiando mientras Pedro dormía. La rutina era dura, pero había una gratificación que me daba fuerzas, la posibilidad de tocar la vida de alguien en el momento más vulnerable. Me gradué con la frente en alto, y la emoción de mi juramento profesional fue una celebración que compartí con aquellos que me habían cuidado y con quienes había construido esa casa nueva, Esteban, Cecilia y nuestro pequeño grupo que, más que parentesco, era uniones por elección. Hubo también momentos felices que se acumularon como piedras preciosas. La primera vez que llevé a Pedro al parque sin miedo a que algo nos separara, las fiestas de cumpleaños con amigos que se habían vuelto familia, los días de viaje en los que descubríamos juntos la tranquilidad de un paisaje que nunca habíamos conocido. Y sin embargo, siempre quedaba una parte de mi vigilante, como si esperara que el pasado volviera a interrumpir la calma. Aprendí a vivir con esa vigilia sin permitir que dominara mis días. Cuando Pedro cumplió 12 años, entendí que había llegado el momento de contarle toda la verdad. No una versión suavizada, sino la historia completa. No porque yo quisiera revivir el dolor, sino porque él merecía conocer sus raíces sin mentiras que más tarde pudieran volverse dagas contra nuestra relación. Esperé una tarde tranquila, de esas en que el sol cae despacio detrás de las colinas, dejando la casa envuelta en un dorado cálido y silencioso. Le pedí que se sentara a mi lado en la terraza, donde tantas veces habíamos leído juntos o simplemente mirado el mundo pasar. Le conté cómo había sido mi adolescencia, la relación con su padre biológico, su desaparición, la reacción violenta de su abuelo, el episodio terrible en la carretera, mi lucha en el hospital. Al principio, Pedro escuchaba con los ojos muy abiertos, lleno de una mezcla de horror y comprensión. Luego, cuando le conté cómo Esteban había aparecido en mi vida, cómo nos había salvado y cómo había sido el compañero más noble que una madre y un hijo podían tener, su expresión cambió. Se volvió más tranquila, más firme.
Cuando terminé, respiré hondo, temiendo que mi hijo pudiera sentir rechazo hacia la complejidad de su origen. Pero no. Pedro se levantó, caminó hacia donde Esteban trabajaba en la carpintería y, sin decir palabra, lo abrazó con fuerza. «Gracias por ser mi papá», le dijo. Esteban, que rara vez dejaba ver sus emociones tan a flor de piel, cerró los ojos y apoyó la mano en la espalda de mi hijo. Aquel abrazo fue una de las escenas más hermosas de mi vida. Selló un vínculo que venía construyéndose desde que Pedro había nacido, un vínculo hecho de actos, no de sangre. Los años siguientes trajeron nuevas etapas, nuevos retos, nuevas alegrías. Pedro creció rápido, con un deseo genuino de entender el mundo más allá de su historia personal. En su adolescencia mostró un interés profundo por las ciencias, especialmente por la biología y la salud. A veces lo sorprendía leyendo mis libros de enfermería o preguntándome por qué ciertos síntomas se manifestaban de una manera y no de otra. Lo veía y casi podía tocar el momento exacto en que su vocación nacía. Cuando llegó el día en que recibió la carta de aceptación a la Facultad de Medicina, lloré como si estuviera viendo a ese pequeño bebé de incubadora, luchando por cada respiración, alcanzar la cima más alta de todas. Esteban organizó una cena especial. Cecilia llenó la mesa de platos que él adoraba. Incluso mis compañeros del hospital enviaron mensajes de felicitación. Fue un día de celebración profunda, no solo por lo que Pedro había logrado, sino por lo que toda nuestra familia había superado para llegar allí. La casa se volvió más silenciosa cuando él se mudó a la capital para estudiar. Su cama quedó hecha, sus libros ordenados, pero faltaba el sonido alegre de sus pasos, el ruido que hacía cuando llegaba cansado de las prácticas deportivas, las charlas nocturnas que solíamos tener en la cocina mientras tomábamos té. Al principio, me costó adaptarme. Me sentía como si una parte de mi corazón hubiera salido de la casa para habitar en otra ciudad. Pero sabía que así debía ser, que vivir también era permitir que quienes amamos construyan sus propias historias. Esteban, ya jubilado, comenzó a pasar más tiempo en la carpintería. Había algo terapéutico en ver cómo sus manos convertían trozos de madera en objetos hermosos, mesas, marcos, juguetes que guardamos con cariño. Algunas tardes lo veía trabajar desde la ventana de la cocina, con la luz del atardecer recortando su figura, y sentía un amor tan profundo que dolía. No el dolor del miedo, sino el de haber encontrado un hogar en una persona. Pedro regresaba a casa en vacaciones. La primera vez que trajo a Lucía, una joven estudiante de fisioterapia, supe de inmediato que ella marcaría su vida. Se miraban con la complicidad de quien reconoce en el otro un espejo amable. Lucía era dulce, inteligente, paciente. Cuando hablaba con Pedro, lo hacía como quien cuida. Cuando hablaba con nosotros, lo hacía como quien respeta. Festejamos su llegada como si fuera parte de la familia desde siempre. Una tarde de Navidad, mientras preparábamos la mesa, Pedro y Lucía nos dieron la noticia. «Vamos a tener un bebé», dijo ella con una mezcla de timidez y felicidad contenida. Se me escapó un grito de alegría. Esteban, a mi lado, se quedó inmóvil unos segundos, como si la noticia hubiera abierto una puerta que él temía cruzar. Luego, con el rostro emocionado, la abrazó con una ternura que rara vez mostraba. «Vas a ser un padre maravilloso», le dijo a Pedro, y yo supe que estaba recordando al hijo que nunca tuvo con Elena, ese que el destino le arrebató demasiado pronto. El embarazo de Lucía fue una época luminosa para nosotros. Cada ecografía era una celebración. Cada pequeño avance, una fiesta. Pedro me llamaba casi todos los días para preguntarme consejos. «Mamá, ¿es normal que...? Mamá, ¿qué hago si...?» Y yo, consciente de que no quería invadir su proceso, respondía con cariño, dejándolo aprender a su ritmo. Pero había algo más en mí, una gratitud inmensa por ver a mi hijo construir su vida desde un lugar de amor, no de trauma. Una vida que yo había soñado para él cuando lo vi por primera vez, pequeñito y frágil, dentro de la incubadora. Cuando nació nuestro nieto, al que llamaron Gabriel, sentí que el mundo se completaba de alguna manera. Al verlo por primera vez, envuelto en mantas, respirando suave, con esos ojitos que parecían querer descifrar el universo, entendí que nuestra historia no había sido solo dolor, lucha y reconstrucción, había sido un puente hacia algo más grande,
hacia una nueva generación que no cargaba con los errores del pasado. Esteban lo cargó en brazos con una reverencia silenciosa. Lo sostuvo como si fuera un milagro. Y tal vez lo era. Tal vez todos nosotros lo éramos. Una familia nacida del desastre, moldeada por la resiliencia, sostenida por decisiones de amor. Es en ese mismo periodo de plenitud, cuando creía que la vida finalmente se había estabilizado, cuando noté por primera vez algo extraño en Esteban. No algo evidente. Era sutil. Un cansancio en su voz, una respiración más pesada al subir las escaleras, una mano que temblaba ligeramente al servirse un vaso de agua. No quise pensar lo peor, pero las señales estaban allí, como pequeñas grietas anunciando algo más profundo. Una tarde, mientras Gabriel dormía en mis brazos, Esteban se llevó la mano al costado con una expresión de dolor. Fue solo un segundo, pero suficiente para que yo lo viera. Me acerqué, preocupada, pero él sonrió como si quisiera restarle importancia. Solo es cansancio, dijo. Pero no era cansancio. Yo lo sabía. Lo conocía demasiado bien como para engañarme. A veces, la vida espera a que estés plenamente feliz para mostrarte su lado más cruel. Las señales se volvieron imposibles de ignorar. El cansancio ya no era ocasional, era constante, como un peso que lo arrastraba hacia abajo. A veces lo encontraba sentado en la silla del jardín, respirando con dificultad, pero insistiendo en que estaba bien. Yo conocía esa terquedad, la misma con la que enfrentó su dolor por años, la misma que lo sostuvo cuando pensó que nunca volvería a construir una familia. Pero esta vez, esa obstinación tenía un tinte distinto, una fragilidad silenciosa que me helaba el corazón. Una mañana, mientras preparaba café, escuché un golpe seco en la sala. Corrí para encontrar a Esteban en el suelo, apoyado contra la pared, el rostro pálido como el papel. No quiso ir al hospital, pero no le di opción. Lo ayudé a levantarse, temblando por dentro, intentando no mostrar el miedo que me atenazaba. En urgencias, las pruebas comenzaron rápido. Sangre, radiografías, escáneres. Cada hora parecía estirarse como un hilo tenso a punto de romperse. Cuando el médico volvió con los resultados, lo supe incluso antes de que abriera la boca. Era ese silencio médico, ese que yo había aprendido a descifrar después de años trabajando en un hospital. Esa pausa que se hace cuando se busca la palabra más suave para una verdad imposible. Es cáncer, dijo. Páncreas. En etapa avanzada. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Esteban escuchó todo con la serenidad de un soldado que recibe una orden fatal. No hizo preguntas dramáticas, no intentó negar nada. Solo asintió. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, con una voz tan controlada que parecía recitar un reporte. Entre 6 meses y 1 año, respondió el médico. Con tratamiento paliativo. Recuerdo que, cuando salimos del consultorio, yo no podía dejar de temblar. Él, en cambio, caminaba como si la carga fuera liviana, como si no quisiera que su peso cayera sobre mí. Apenas cerramos la puerta del auto, me tomó la mano. No llores, Clara, dijo con suavidad. He tenido una vida buena, mucho mejor de lo que imaginé. Nada de esto es una tragedia. Pero lo era. Para mí, lo era. No podía imaginar un mundo sin él. No podía aceptar que ese hombre, que había sido refugio, compañero, amigo, esposo y padre para mi hijo, ahora tenía una sentencia escrita en su sangre. Decidimos no decírselo a Pedro de inmediato. Esteban insistió. Acaban de tener un bebé. Lucía está en un embarazo recién iniciado. No quiero que esta noticia se convierta en el centro de su alegría. Yo quería llamarlo en ese mismo segundo, pero entendí que Esteban necesitaba ese tiempo. Lo respeté, aunque cada día sin decirlo me corroía por dentro. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de ocultar y de sostener. Esteban tenía dolores repentinos, noches de insomnio, náuseas que ocultaba tras una sonrisa. Yo aprendí a administrarle medicación, a controlar sus síntomas, a acompañarlo sin demostrar cuánto me desmoronaba por dentro. Pero su deterioro avanzaba más rápido de lo que ningún pronóstico había sugerido. Perdía peso, su piel se volvía amarillenta, su energía se apagaba como una vela que se consume demasiado rápido. Fue Pedro quien terminó descubriéndolo. Una tarde, vino de visita sin avisar.
Cuando entró y vio a su padre sentado en el sillón, con la piel ceniza y los ojos hundidos, comprendió de inmediato que algo grave estaba pasando. Sus ojos, entrenados para leer cuerpos enfermos, captaron todo en un segundo. Me miró, y mi silencio fue respuesta suficiente. La conversación fue devastadora. Pedro lloró como no lo había visto llorar desde niño. Arturo, porque así era como a veces lo llamábamos en casa, cuando jugábamos a mezclar cariño y autoridad, lo abrazó con la poca fuerza que le quedaba, como si quisiera consolarlo, aunque fuera él quien estaba muriendo. Vamos a enfrentar esto juntos, dijo Pedro. Toda la familia. Y así fue. Los últimos meses de Esteban se convirtieron en un ritual de amor absoluto. Nunca estuvo solo. Pedro organizó una red de cuidados paliativos. Lucía venía casi todos los días, incluso con su embarazo avanzado, para ayudarme a controlar la medicación o preparar comidas suaves. Cecilia se instaló varias semanas en casa para apoyarnos con lo cotidiano, las compras, las llamadas, los silencios que dolían. Y Miguel, mi nieto, se convirtió en la luz de esos días oscuros. Su risa llenaba la casa, su energía corría por los pasillos y, aun sin comprender lo que pasaba, lograba arrancar sonrisas de un hombre que apenas podía sostenerse sentado. Esteban lo miraba con una mezcla de nostalgia y plenitud, como si en ese niño pudiera ver todas las vidas que soñó vivir. Las noches eran las más difíciles. Cuando el dolor era más fuerte, me quedaba a su lado leyendo en voz alta los diarios que habíamos escrito durante nuestra vida juntos. Los repasábamos como quien revisa un mapa del que no quiere alejarse, nuestro primer viaje, las anécdotas de Pedro cuando era pequeño, las veces que discutimos por tonterías, las reconciliaciones, los cumpleaños, las navidades, incluso los silencios cómodos que llenaban nuestra casa de paz. Una madrugada, en uno de sus momentos de lucidez, me tomó la mano y dijo: ¿Sabes qué pienso a veces, Clara? Que aquel día en la carretera no fue el fin de nada. Fue el inicio de lo que debía ser nuestra historia. Yo iba manejando sin rumbo, tú estabas perdiendo todo, y de pronto nos encontramos. No fue coincidencia. Fue destino. Lloré en silencio, apoyada en su hombro, acostada junto a él en la cama que ahora compartíamos con tubos, medicamentos y recuerdos. Prométeme algo, dijo después de un largo silencio. Cuando me vaya, no detengas tu vida. No cierres la puerta. Pedro te necesitará. Gabriel también. ¿Y tú? Tú mereces seguir viviendo. No pude responder. Él sabía, incluso en sus últimos días, cómo sostener mi corazón. Su final llegó en una mañana tibia, cuando el sol entraba por la ventana y él pidió salir a la terraza para sentir el aire. Lo acomodamos en una silla reclinable. Miguel jugaba cerca, persiguiendo una mariposa. Yo me senté a su lado, tomándole la mano. Pedro estaba dentro, preparando el almuerzo. Todo parecía, por un instante, un día normal. Esteban miró el jardín, respiró hondo, cerró los ojos. Sus labios se movieron en un gesto de sonrisa. Y así, con mi mano entrelazada en la suya, simplemente, se fue. No hubo estertores. No hubo angustia. Fue como si se quedara dormido y decidiera no volver. Me quedé allí, sosteniéndolo, mientras el sol iluminaba su rostro y una mariposa blanca se posaba sobre la baranda, como si la naturaleza misma quisiera rendirle homenaje. No solté su mano durante mucho tiempo. No porque creyera que volvería, sino porque dejarla ir se sentía como un acto demasiado grande, demasiado definitivo. Pedro salió a la terraza y, al verlo, entendió de inmediato. Se arrodilló junto a su padre, colocó la frente en su pecho ya inmóvil y lloró con la libertad de un niño que pierde a su héroe. Lucía apareció detrás, con Gabriel en brazos, y el pequeño extendió su manita para tocar la cabeza blanca de su abuelo, sin comprender la eternidad de ese gesto. Los días que siguieron fueron una neblina. Había que organizar el funeral, avisar a la familia, recibir visitas, escuchar palabras de consuelo que a veces eran reconfortantes y otras veces solo ruido. Cecilia fue fundamental. Se hizo cargo de casi todo, con esa eficacia suave que siempre tuvo. Ella sabía que yo estaba presente físicamente, pero aún de pie en un territorio interior donde todo dolía. El funeral fue exactamente como él habría querido, sencillo, sereno, sin discursos grandilocuentes.
Solo las personas que realmente habían formado parte de su vida. Pedro habló, y fue un discurso breve, pero lleno de amor. No necesito decir que fue un buen hombre, dijo, con la voz quebrada. Yo existo como soy gracias a él. Y eso es más que cualquier biografía. Yo no pude hablar. No porque no tuviera palabras, sino porque sentía que cualquier sonido rompería algo sagrado dentro de mí. Volver a casa sin él fue el verdadero impacto. Su taza en la cocina, su abrigo en la entrada, el olor tenue de su colonia en el dormitorio. Todo seguía allí, como si fuera a entrar en cualquier momento diciendo que la tarde estaba perfecta para caminar. Esa ausencia presente lo inundaba todo. Durante semanas, dormí con su camisa doblada sobre la almohada. No podía deshacerme de esas pequeñas cosas que formaban parte de nuestra historia. Pero la vida, esa que continúa incluso cuando tú te detienes, comenzó a empujarme de nuevo hacia adelante. Gabriel venía casi todos los días. Su risa iluminaba los rincones oscuros. Lucía insistía en que yo pasara más tiempo con ellos, y Pedro se aseguraba de que nunca me faltara compañía. A veces, nos sentábamos los tres en el jardín, viendo al pequeño correr, y yo me sorprendía a mí misma sonriendo sin culpa. Descubrí que el dolor no desaparece, pero cambia de forma. Se convierte en una cicatriz que ya no duele al tocarla, sino que recuerda lo vivido. Poco a poco, volví a trabajar en el hospital. Al principio, cada paso en el pasillo se sentía como caminar sobre un suelo recién descubierto, inestable. Pero mis pacientes, las madres jóvenes, los bebés que atendía con la misma delicadeza que una vez otros tuvieron conmigo, me dieron una nueva razón para seguir. Me encontraba en ellas, en sus miedos, en sus noches sin dormir, en sus deseos de hacer lo mejor posible. Me convertí en una de esas enfermeras que sostienen manos, que explican con calma, que ofrecen un abrazo cuando la medicina ya no alcanza. Una tarde, mientras revisaba papeles en mi escritorio, encontré el viejo cuaderno donde Esteban había escrito algunas de sus reflexiones. Lo abrí con el corazón entre las manos. Había páginas donde él hablaba de la vida que reconstruimos juntos, del orgullo que sentía por Pedro, de la paz que había encontrado después de años de desgaste emocional. En una de las últimas páginas, escribió algo que se quedó grabado en mí. Todos tenemos un punto donde la vida pudo haberse partido para siempre. Lo importante es quién aparece cuando estás en el suelo. La salvación a veces llega en forma de un desconocido en la carretera. A veces, llega en forma de alguien que decide quedarse. Cerré el cuaderno con lágrimas que ya no eran de dolor absoluto, sino de gratitud. Porque era verdad, él me había salvado, pero yo también lo salvé a él. Nos encontramos cuando ambos estábamos heridos, y elegimos construir algo más fuerte que cualquier pasado roto. Los años siguieron su curso. Gabriel creció con la luz de su abuelo en los ojos. Lucía y Pedro formaron una familia sólida y amorosa. Yo me convertí en una presencia constante, una especie de faro que ellos buscaban en los días difíciles y celebraban en los días felices. No vivía aferrada a la ausencia, sino honrándola de la única manera sana, viviendo. Hubo momentos, muchas tardes, en que caminaba hasta la terraza donde Esteban dio su último suspiro y me sentaba allí, sin prisa. Cerraba los ojos, dejaba que el viento me acariciara el rostro y recordaba su voz. No con dolor, sino con calma, como quien recuerda una melodía que fue importante en su vida. Y fue en una de esas tardes, varios años después, que comprendí algo esencial. Ninguna tragedia define por completo una vida. Lo que define son las decisiones que tomamos después. Yo podría haber quedado atrapada en la rabia por mi padre, en el abandono del hombre que desapareció cuando más lo necesitaba, en el miedo que me quedó tatuado en los huesos. Pero elegí otra cosa. Elegí el amor. Elegí construir. Elegí perdonar, no por debilidad, sino porque la libertad pesa menos que el resentimiento. Si hoy cuento esta historia, no es por nostalgia ni porque quiera que se vea como un cuento perfecto. Lo hago porque, tal vez, alguien que esté escuchando ahora mismo también tenga la sensación de que la vida se rompió en 1000 pedazos. Y quiero que sepa que, aunque no podamos evitar los golpes, sí podemos elegir cómo levantarnos. Quizá tu salvación ya está en camino. Quizá tenga el rostro de alguien que aún no conoces. Quizá seas tú mismo quien se convierta en la luz de otra persona sin saberlo.
Mi vida cambió el día en que fui arrojada de un coche, pero se transformó el día en que alguien decidió detenerse. El dolor fue el inicio, el amor, el destino. Gracias por escucharme. Si mi historia tocó tu corazón, comparte tus pensamientos. A veces, una voz honesta puede ser la mano que otro necesita para seguir adelante. Y si puedes, comparte este relato con alguien que esté pasando por un momento oscuro. Nunca se sabe qué palabra puede ser el comienzo de su luz.